Hola, mi nombre es Fernanda, soy de Buenos Aires, Argentina, y les doy la bienvenida a todos los presentes a este encuentro del Meeting 2020, edición especial. Gracias por asistir y también gracias a los voluntarios que hacen posible que hoy tengamos esta transmisión. Bueno, la presentación que vamos a ver hoy se titula Vuelven los colegios, experiencias educativas y autonomía. En este encuentro tenemos la oportunidad de escuchar a varios educadores conversar sobre la realidad de los colegios, de la enseñanza y el aprendizaje de los niños y jóvenes frente a esta realidad de la pandemia mundial de coronavirus. Carlos de Michele, presidente de la Asociación DIESE, va a introducir este diálogo en el que van a participar Ana Ascani, viceministra de Educación de Italia, Emanuele Lolio, presidente del Instituto Europeo Marcelo Candia de Sereño, Pier Eugenio Luqueta, director del Instituto Comprensivo de Vittorio Veneto, Luca Pozzi, profesor del Instituto Técnico Mapelli de Monza, y Claudia Ventura, profesora del Instituto Comprensivo Dosa de Castel Guelfo. Bien, personalmente les confieso que estoy ansiosa por escuchar este diálogo porque, salvando las distancias geográficas y algunas otras cuestiones, las problemáticas que vivió Italia en su anterior ciclo escolar también son las que hoy vivimos en nuestras escuelas y también vamos a enfrentar en este nuevo ciclo escolar. La inesperada llegada del COVID-19 generó en todo el mundo situaciones y hechos inesperados, y esto también ocurrió en las escuelas que se vieron caracterizadas por muchas contradicciones, porque por un lado, el despertar de la conciencia, la iniciativa espontánea y libre de las personas que se involucraron, redescubrieron y reinterpretaron la relación educativa, también las familias con las que se generó una nueva alianza educativa, y entre todos afrontaron la emergencia y generaron nuevas experiencias de encuentro. Pero todo esto sin dejar de notar la dificultad de involucrar a los alumnos sin herramientas de conexión, con dificultades de aprendizaje o sociales. También las dificultades de repensar la enseñanza por parte de muchos docentes y la desorientación de las escuelas por a veces reglas no muy claras o falta de información. Quedaron entonces de manifiesto las diversas fragilidades del sistema educativo, pero también quedó a la luz lo que realmente sostiene la educación. Por tanto, ha emergido la cuestión de que quizás no es el colegio, sino que este sea el espacio para sujetos que generan el colegio. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo será este regreso a clases? ¿Podemos hablar de un recomenzar educativo? ¿Estamos realmente dispuestos a repensar la educación? Bueno, de todas estas cuestiones van a hablar nuestros invitados en este encuentro, así que los invito a todos a escucharlos juntos. Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos. Con gran placer os quiero saludar a todos los que estáis presentes, empezando por nuestros invitados que están aquí con nosotros, y a la viceministra, que le agradezco haber aceptado esta invitación, que ya estuvo el año pasado en el meeting, y su presencia es algo que agradecemos siempre. Le agradecemos que esté con nosotros esta tarde para poder hablar de los colegios. Naturalmente, quiero saludar a todo el público, tanto los que están aquí como los que están en casa. El encuentro de esta tarde lleva unas conclusiones en el cual el meeting tiene también las cuestiones de la escuela, de la escuela. Desde algún punto de vista, ha sido uno de los hilos conductores del meeting de esta edición. Desde el evento inaugural de Mario Draghi, que ha insistido muchísimo en cómo hace falta invertir en la formación de los jóvenes, debe ser la inversión principal para recuperar el país. Invertir en la educación es la mejor manera de ayudar a los jóvenes a vivir un cambio en el país y para su vida. Estamos ya cerrando una semana en la cual la escuela, dentro de poco, tendremos la pregunta de si se abrirán de nuevo en septiembre o no, teniendo toda esta amplia discusión sobre el coronavirus.
las familias, los estudiantes y la sociedad tienen ciertas preguntas. Por ello, de fruto de un intenso trabajo de confrontación que ha madurado en estos años entre las Risc Educativo, Diesel y las obras educativas, que son diversas asociaciones, en los encuentros ha surgido este encuentro por un trabajo que han hecho. Esto ha emergido no de un análisis, sino de ciertas cuestiones que se han vivido en las escuelas y que ellos mismos se han dado cuenta. Se han dado cuenta que en tantos colegios hay una energía creativa fruto de la responsabilidad de los sujetos que viven en la escuela, que trabajan allí. Podemos decir que el sistema de la escuela representa, después de la sanidad, un punto de sostén para la sociedad. Por tanto, se ha intentado ayudar para sostener a las familias el favorecer la formación en las escuelas. Sabemos que esta pandemia ha tenido muchas consecuencias negativas porque se ha tenido que gestionar todo con una cierta improvisación, lo cual ha aumentado las diferencias sociales y otra serie de problemáticas. En esta noche, sin embargo, hemos intentado recoger de manera significativa, con el mensaje que ha dado el Papa Francisco al meeting, que dice que hemos experimentado la dimensión del estupor que asume la forma de la compasión en el sufrimiento, de la fragilidad. El mismo sentimiento de afecto que ha permitido a muchos profesores recoger la fatiga de la enseñanza a distancia, asegurando el año escolástico. Este año hemos querido dar la voz a muchos personajes dentro del mundo de la escuela, y que han tenido que afrontar la situación de emergencia, porque en esta experiencia, y quiero subrayarlo, hemos encontrado elementos de unidad y de apertura que sugieren indicaciones preciosas, incluso en el tener que volver a retomar la escuela. La reflexión sobre el futuro para definir qué vamos a hacer tiene que partir de las evidencias de la realidad y de la experiencia. Por eso tenemos el gusto de hablar con la viceministra, porque creo que de esta experiencia puede emerger indicaciones preciosas, tanto para el futuro, que queremos ir más allá de los problemas contingentes de esta circunstancia. No hablaremos tanto del distanciamiento social, orgánico, sino que queremos ir a las preguntas del fondo, que en estos meses que hemos dado un poco por descontado, el sentido de cuál es el sentido de hacer el colegio, de tener el empeño educativo de los dirigentes y quién quiere tener la responsabilidad de gestionar una escuela y de los elementos de cambio. ¿Qué tenemos en mente ahora para el futuro en la escuela? ¿Cómo puede ser esto una ocasión de cambio? Por eso hemos pensado en el encuentro con la presentación de algunas experiencias a las cuales pediremos a la viceministra que vaya al punto de lo que quieren mostrar estas experiencias y que dé su contribución respecto de ellas. Empecemos con la introducción de Luca Pozzi, profesor de Lettere en Monza. Gracias, buenas noches. En mi intervención quiero poner 4 elementos de cosas que he descubierto, o mejor redescubierto, en estas circunstancias que hemos tenido que vivir. Uso el término redescubrir porque no son aspectos que yo conociera antes, ya los conocía. Y esta circunstancia me ha permitido poder ver. Todos sabemos que en el tiempo en el que se han cerrado los colegios, ha habido tantos elementos improvisados
y ha sido inesperado y nos ha encontrado sin preparación para esta situación. Ha sido un mundo totalmente nuevo y una manera distinta de hacer la educación. Ha sido un camino difícil en el cual a mí ha habido un punto en el que me ha ayudado mucho, que ha sido el compartir la experiencia con otros colegas, ya sea de mi colegio o de otros colegios. Y aquí esto me ha ayudado a darme cuenta de que compartir la preocupación educativa y el nivel ideal o vocacional del ideal, que parte no de algo imaginado, sino de eso que se vive, ¿no?, de la realidad, genera, por tanto, una creatividad, una energía que consiente afrontar los problemas de una manera muy creativa y energética. Cuando se cerraron las escuelas, en pocos días, nos hemos reunido de manera online para organizar la didáctica a distancia. Y ha sido el comienzo de un trabajo sorprendente de formación en el cual han confluido las preguntas y las contribuciones y las dudas de tantos profesores. La cosa que más me ha sorprendido a mí, en este contexto, ha sido la gran participación activa de mis compañeros, como si muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos se hubieran redespertado. ¿Y qué ha significado este despertar? Ha sido compartir el deseo de querer acompañar a nuestros estudiantes. Y por lo tanto, este acontecimiento nos ha hecho constatar que en el colegio hay un gran hay una gran posibilidad de llegar a esta idea que nosotros tenemos de la educación a través de la realidad. Ya sea a través de la realidad, de la relación entre el estudiante y el profesor, o la relación que tiene el estudiante con el objeto del estudio. Este ha sido un redescubrimiento muy importante. Por razones de tiempo, voy al punto principal. Mientras procedíamos con la didáctica a distancia, me he dado cuenta de que se enfriaba la motivación de los estudiantes. Es importante que aprendan, sí, pero que a la vez aprendan con interés, queriendo implicar a sí mismos hasta el final, queriendo descubrir algo de sí mismos. Ahora bien, esta forma debe ser sostenida, acompañada por los profesores. El problema que se ha generado con las escuelas a distancia es que es a distancia y, por tanto, la relación se atenúa. La cantidad de tiempo compartido, pero también la riqueza de la comunicación. Es como una relación filtrada. Es como si los mensajes pueden llegar a ser ambiguos e incomprensibles. E incluso falta el poder participar de un mismo ambiente. La clase online no es una clase real. Una clase real tiene incluso a un estudiante que, por ejemplo, ha perdido la sintonía y que puede ser ayudado por el hecho de que sus compañeros le digan que atienda. Esto ha sido muy difícil durante la época online. Y por lo tanto, hace falta intentar conseguir una relación personal. Por eso, este aspecto de nuestro trabajo es muy importante no solo en la escuela online, sino en la escuela en general. La tercera novedad es sobre los instrumentos digitales. Podría parecer una provocación esto que voy a decir, pero precisamente porque no hemos tenido la preocupación de innovar, hemos terminado innovando, a introducir una innovación. Explico esta provocación. Nosotros nos hemos visto obligados a coger estos elementos digitales, estas herramientas, para poder seguir formando a nuestros estudiantes. Y esto es lo que nos ha dado el valor y la libertad de experimentar, de intentarlo, de seguir de una manera o de otra, y siempre siguiendo un criterio para describir los resultados, las ventajas y los límites de estos
de estas herramientas. Esta experiencia me ha confirmado que el origen de cada innovación tiene que haber una renovada conciencia de qué es la enseñanza. No existe la innovación por sí misma. El último punto es sobre la verificación sobre esta circunstancia. Es decir, que el intento de entender tiene un gran valor. Pero esta observación ha puesto en crisis el modo tradicional de evaluar a los alumnos, que tienen un gran deseo de entender y por lo tanto creo que en este momento he ido un poco más allá de lo que verdaderamente significa evaluar gracias a esta crisis. Yo ringrazio il professor Pozzi. Gracias al profesor Pozzi. Ahora me gustaría pasar la palabra a Claudia Venturi, profesora del Instituto Dozza de Castelguelfo, que nos hablará de cómo hemos vivido esta fase, especialmente durante la fase en los colegios para los niños. Antes de mirar el futuro debemos pararnos a pensar en qué ha pasado en estos meses, de forma que podamos poner las cosas en orden y dar un significado a las cosas. El colegio tiene que ser considerado como un ser viviente. Antes todo dependía simplemente de los profesores, de los niños o de las familias, pero ahora nos damos cuenta de que depende de cada uno de nosotros. Hemos visto que muchos se han movido de forma libre. Cada uno de nosotros se ha liberado de algo y de esta forma ha dado un aporte al mundo de la educación. Y les voy a explicar cómo lo conseguimos. Yo enseño a los niños. Cuando se acabó el año escolar, hablé con los otros profesores de la Bottega DS, estos profesores de los colegios infantiles, de forma que pudiésemos dialogar acerca de lo que estaba ocurriendo, compartir ideas y lo que podíamos hacer con los niños, pero sobre todo para tener una posición humana y profesional que fuese acorde a la realidad. Entonces emprendimos algunos talleres locales, 4 o 5 profesores, empezamos a conectarnos a cada 2 semanas para compartir opiniones. Y lo increíble de todo ello fue que otras compañeras de trabajo lo dijeron a otros compañeros y así otros compañeros. Y así se formó un grupo de profesores municipales también que nos agradecieron por el trabajo que hicimos juntos. Lo difícil de los profesores de escuelas infantiles es hacer una didáctica a distancia a niños de 5 o 6 años, porque los niños necesitan el cuerpo, tocar, manipular las cosas. Por tanto, para nosotros era muy difícil conseguirlo. Lo intentamos con entusiasmo, recursos que tampoco nos imaginaríamos, con numerosas iniciativas, y así empezamos a mandar vídeos, audios, conectándonos con grupos pequeñitos de niños. Estábamos un poco preocupados porque necesitábamos mantener la presencia de todos y cada uno de los niños y al mismo tiempo necesitamos acompañar a las familias, por tanto queríamos ser presentes para niños y familias también. Entonces tuvimos que volver a pensar en la forma en la que nosotros enseñamos, hacemos didáctica. Y lo que más nos dejó sorprendidos fue la actitud de los niños. Los niños nos han demostrado que siguen aprendiendo, siguen descubriendo, interrogando la realidad y planteando preguntas. Ellos se basan en el contexto en el que viven. En estos 4 meses del colegio que se tuvo que cerrar, seguramente han perdido muchas cosas, pero al mismo tiempo la identidad, la economía y la competencia seguramente han ganado el tiempo que han perdido porque lo han aprovechado con la familia, los hermanos, los niños,
niños, los abuelos. Entonces, algunos padres estaban un poco preocupados, sobre todo los padres de los niños de 5 años, porque no sabían si habrían estado listos para pasar al colegio al año que viene, no sabían qué necesitarían. Entonces nos tuvimos que parar y preguntarnos qué es lo imprescindible, cuáles son las competencias necesarias que necesitarían estos niños de 6 años. Entonces nos dimos cuenta que los niños deben aprender ante todo a vivir en la realidad en la que viven, porque la realidad de por sí es ya maestra, es profesora. Entonces los niños tenían que aprender a vivir en su realidad. Por eso tuvimos que aprender muy rápidamente. Tuvieron que entender estos niños que no podían ir al parque con los compañeros, que no podían estar con los abuelos. Y de esta forma estos niños crecieron, maduraron. La realidad en aquel entonces no era el colegio, era la familia. Y por eso les dimos algunas medidas acerca de cómo vivir en casa. Por ejemplo, cómo poner la mesa, ordenar la habitación, cocinar galletas con la familia. Y cuando el colegio estaba abierto, tuvimos que explicar a las familias el porqué de nuestras medidas didácticas, ¿no? Entonces, además de los vídeos y de las propuestas con actividades simples, enviamos unos correos electrónicos donde decíamos qué hacíamos, que se podía aprender, y también explicábamos las competencias que los niños podían adquirir, fortalecer. Por ejemplo, poner la mesa, ¿no? Se tiene que contar el número de los vasos, de los tenedores, cómo poner el vaso, cómo poner el plato, dónde poner el cuchillo, etcétera. Y entonces tuvimos que explicar lo que era descontado en el colegio, ¿no? La última cosa que hemos visto cambiar han sido los padres. Ellos han sido nuestros testigos fiables del crecimiento de sus hijos. Para nosotros fue una gran alianza en términos de educación, una gran colaboración con ellos. Estábamos preocupados, y lo compartimos con la directora también, porque estábamos preocupados de no poder hacerles compañía. Nosotros entendíamos la dificultad. Entonces, además de mandar el material a los niños, empezamos a enviar también material para los padres. Música, periódicos o páginas de periódico, poemas, obras literarias, un poco para ser presentes, pero también para apoyarles en su papel como padres. Y también porque sabemos que un adulto, si sabe cuál es la realidad en la que vive, lo sabe también el niño. Entonces, de esta forma nos respetamos y nos fiábamos los unos de los otros, colaborando. Con niños tan pequeños era imposible conseguir comunicar sin los padres. Esto es, utilizando la tecnología, también lo conseguimos. Mandábamos material a veces y nos dábamos cuenta de que no teníamos respuesta, ¿no? Retroalimentación. Queríamos saber qué pensaban los niños, cómo reaccionaban. Entonces le decimos a los padres, por favor, ¿nos pueden decir qué piensan? Y fue muy interesante porque los padres nos escribieron creando un diálogo y descubrieron algunas cosas de sus hijos. Compartieron con nosotros el crecimiento que veían en la relación con sus hijos, los pasos que daban y las dificultades que encontraban. Entonces, ¿qué hemos aprendido en todo ello? Ante todo, que la escuela es una comunidad porque es de una comunidad caracterizada por personas específicas que se ponen manos a la obra. Además, para clausurar mi discurso y para resumir lo que hemos visto, hablaría de belleza y gratuidad. Belleza porque es algo que siempre nos ha interesado. Mi compañera del trabajo, además de mandarme mensajes para saludarme, mandaba también las fotos que sacaba en su casa de las colinas al atardecer, o las flores en su campo, o las nubes que tenían formas raras, porque queríamos mantener esta atracción por lo bonito y por la positividad de la vida. Entonces, belleza y gratuidad son las dos palabras que resumen esta experiencia por lo que ha ocurrido. Al fin y al cabo, nadie ha creado todo ello. Nosotros hemos estado en nuestra realidad, en nuestro contexto, y hemos respondido de forma correspondiente a cómo somos.
Nos hemos también dado cuenta de que nosotros los profesores tenemos la tarea de facilitar y crear las condiciones para que la educación sea posible siempre y para que los niños sigan aprendiendo. Espero de corazón de que podamos contar con estos espacios de libertad en el colegio donde podamos dialogar y donde podamos contar con personas que se despiertan ante la realidad y se sienten cada vez más provocados y de esta forma también crear una forma de hacer escuela diferente. Ya veremos en el futuro, debemos aceptar esta vida, este desafío, aprovecharlo. C'è una ricchezza. Hay una riqueza en la experiencia, como hemos visto, enfrente de la enseñanza, pero la escuela tiene un rol decisivo en este tiempo. Como son los directores de colegio, un rol de primera fila expuesto, y por eso pediría a Pier Eugenio Lucchetta, dirigente escolástico de Vittorio Veneto, y preguntarle cuál ha sido el aporte más claro de los directores en este momento. Gracias, le agradezco al meeting por esta ocasión, a la viceministra. Yo a lo mejor soy un poco más técnico, pero voy a intentar dar un juicio sobre la situación presente. La experiencia imprevista de estos meses ha sido objetivamente dramática por la pérdida del tiempo y de la formación y de la educación de nuestros jóvenes. Como director, es decir, como una persona que gestiona un servicio público, he experimentado que la dispersión escolástica ha tomado nuevas formas en los tiempos de lockdown. Es decir, ¿cuáles son las nuevas formas? Voy a intentar dar algunas descripciones con los adjetivos: incerteza, fragmentación de las relaciones sociales, empobrecimiento de la oferta educativa, fragilidad psicológica, riesgo de perder un curso entero y, en el fondo, no tener las razones adecuadas para tener una esperanza de frente a la solitud, a la soledad y de frente a la muerte. Pero, como decía quienes me han precedido, se ha descubierto que en la escuela hay muchos recursos. El lugar de la comunidad escolástica ha sido un lugar de referencia para muchas familias. El lockdown, es decir, esto ha permitido como muchas relaciones entre familias y la escuela. Tantas familias entraban en las aulas virtuales y así yo creo que verdaderamente se puede empezar a comprender un mundo nuevo de alianza entre las escuelas y las familias. He constatado el deseo de querer construir el bien común y he visto profesores que verdaderamente han dado su vida y han dado su tiempo más allá de su propio trabajo para poder ayudar a los estudiantes y para ayudar a que no pierdan ninguna ocasión. También para poder afirmar el bien que es cada estudiante. Cada estudiante es un bien que se puede custodiar incluso por su singularidad. Mis colegas, el personal administrativo que no se ha dejado atrás, y por lo tanto he asistido a un real ejercicio de autonomía en un curso. No solo en una situación de emergencia, sino que diría que estas acciones han sido un valor añadido para un país. Es importante comprender que el sentido de responsabilidad y la responsabilidad cogida por los profesores nace de una experiencia de comunidad o incluso de una conciencia que tienen de que hay un bien mayor de la vida en la escuela.
Si como esto se ha previsto al principio como un dato, la emergencia social lo ha hecho resplandecer. Ahora bien, esto en el cuerpo docente debe ser reconocido ampliamente y pensado como recurso a incrementar. Las instituciones, y por tanto aquí tengo la responsabilidad de, como yo, incluso hasta el Ministerio, tienen no solo saber esto y reconocerlo, sino que también económicamente y estructuralmente tener una perspectiva de la autonomía de las escuelas, también en la Constitución y en la ley. La emergencia de tener que dar la didáctica a distancia ha evidenciado un tema también cultural. Nos ha obliga a las comunidades escolásticas en los contenidos y en el proceso de transmisión del saber a ver qué es necesario y qué no lo es. A ver qué es necesario de lo superfluo. Por lo tanto, a revisitar el tema, por ejemplo, del currículum, de conocimientos y competencias, a pocos días de volver a empezar el curso, hay muchísimas preguntas que verdaderamente vuelven a surgir de la modalidad y de la forma de volver a empezar el curso. El curso, y yo he aprendido esto en estos años, la pregunta no es cuál es la escuela ideal, sino cuál es la mejor posible, con los datos concretos de las circunstancias presentes. Y aquí no se puede dar por descontado un intento siempre excepcional que, por supuesto, se ha dado. Lo necesario para poder recomenzar es confianza, estima y apertura. Estas cosas que yo creo que son esenciales es la manera de poder volver a ciertos procesos de gestión y valorar los sujetos que dan un valor añadido a los colegios. Ya sea de la formación que han recibido y la modalidad que han escogido para llevar a cabo estas formaciones. Por eso no hay que minusvalorar las asociaciones profesionales en cuanto que son capaces de construir relaciones significativas para que cada uno pueda vivir una presencia original y combata la responsabilidad intrínseca no a la cultura del efímero y del individualismo. Un paradigma social que tiene a la fin una implicación kantiana. En este sentido me dirijo a usted, ministra, en la cuestión escolástica, también por el perfil de la seguridad, una responsabilidad que usted tiene, también por la intervención que puede hacer el Gobierno sobre este año escolástico. Y por tanto, la cuestión es que pueda verdaderamente este curso tener una dirección siempre positiva con el objetivo que tienen las escuelas, que es formar la sociedad de mañana. Que cada persona que trabaja en un colegio sea consciente de que la escuela eres tú, que la escuela parte de ti y de tu personal iniciativa. La presencia de Luca De Simone, que es miembro de la cooperativa social Azzola de Milano, es muy interesante en este debate, ya que brinda el punto de vista de una parte muy importante de la sociedad, las escuelas privadas italianas. Sobre todo en este momento de confinamiento
tenemos algunos problemas en este sector, pero en estos meses hemos descubierto el papel importante que desempeña. Hola, buenas tardes a todos. En especial a la viceministra Ascani, con las que me encontré el año pasado. Es un placer que usted esté aquí otra vez. La ATSOL es una cooperativa de padres que ha creado una escuela casi hace 50 años, cuando no había colegios privados, nada. Y los padres que quisieron crear una escuela para sus hijos quisieron transmitir una experiencia de fe, la misma que habían encontrado en su camino de crecimiento. Y de ahí nacieron un colegio. Nacieron los colegios, institutos concertados. Entonces fueron los padres que eligieron construir un colegio para que sus hijos pudiesen contar con esta misma experiencia que ellos habían tenido. Este colegio existe en Milán desde hace 50 años, tiene 1.300 estudiantes, desde el colegio infantil hasta la escuela secundaria de primer nivel en Italia. E invito a la viceministra a visitar este colegio, porque es solo así, entrando en los colegios, que se entiende, como usted ya hace muy bien, qué es lo que ocurre ahí adentro. La ATSOL entonces nace gracias a la conciencia que es necesaria esta alianza educacional. El primer sujeto de la educación es la familia, pero la familia necesita un colegio para poder responder a su responsabilidad, el de hacer crecer a los niños. Yo tenía 3 años cuando entré ahí, fui a la guardería, ahora me he comprometido para trabajar en este colegio porque tengo 6 hijos y soy uno de los que da un aporte sustancial a la cooperativa. Y desde hace algunos años también soy responsable, entonces administro este colegio de forma que por lo menos pueda seguir adelante cuando mi último hijo acabe la escuela secundaria de primer nivel. Cuando el colegio cerró en Milán era carnaval. Lo primero en lo que pensamos fue, bueno, tendrán un día de vacaciones más. Hoy el colegio lleva 183 días cerrado. Claro, no nos hemos detenido, pero después de algunas semanas teníamos mucha incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo, sobre lo que ocurriría. Y los profesores, los directores y también nosotros en el Consejo Administrativo nos preguntamos, ¿pero cómo podemos permitir al colegio que siga adelante? Entonces empezó lo que llamamos la época de las tareas. Los profesores empezaron a producir, a crear material y enviarlo a las familias, de forma que pudiesen explicarlo, presentarlo a sus hijos, ya que de alguna forma en aquel entonces era necesario hacer o aprender algo. Nos dimos cuenta de que esto no era suficiente y nos dimos cuenta de ello porque al fin y al cabo el colegio estaba haciendo algo para las familias y lo entendimos porque las familias se dirigieron a nosotros diciéndonos, chicos, pero aquí falta algo, necesitamos que el colegio siga adelante, no se puede parar, necesitamos que nuestros chicos sigan esta experiencia por la que os hemos elegido. Entonces hemos instado a los profesores para que activaran las lecciones, las clases online, la didáctica a distancia, bajo cualquier punto de vista. A los niños de 6 años les costó un poco más, pero nosotros dimos un cambio realmente. Mi hijo iba al 3er nivel de primaria. Se tenía que conectar con la profesora, se levantó aquella mañana y se puso la bata, porque para él aquel era un día en el que tenía que ir al colegio con la bata. Y así, equivocándose, aún intentándolo, conseguimos abrir el colegio en la casa de las familias, acercándonos a todos con los medios que teníamos. Este es solo el punto de vista didáctico, porque gestionar, administrar un colegio concertado significa también hacer cuentas, ¿no? Hacer cuentas económicas, administrativas. Y nos dimos cuenta de que nosotros teníamos que responder a las familias que nos habían elegido y que pagan naturalmente, ¿no? Pagan unas tasas de forma que los hijos puedan cursar en nuestro colegio. Empezamos pensando en las exigencias que tenían que tener en su día a día. Entonces, podíamos darles ordenadores
de forma que los chicos pudiesen conectarse en las casas si no tenían los medios o los recursos tecnológicos, o si los medios que tenían estaban ocupados. Por ejemplo, en mi casa todos los ordenadores estaban ocupados, ¿no? Entendimos que no habría sido un hecho descontado y tampoco fácil el hecho que las familias siguieran pagando el colegio, porque nosotros efectivamente no podíamos exigir también que pagaran un servicio que efectivamente no podíamos ofrecerle. Entonces decidimos devolverle el dinero. Creamos también un fondo de solidaridad para permitir a todos aquellos que no podían pagar las tasas, para permitirles que pudiesen ser ayudados gracias a este fondo. También nos ocupamos en la primera parte de mayo, nos ocupamos de encontrar medidas para volver a arrancar. Con un poquito de sentido común, tratamos de pedir ayuda a parroquias, gimnasios, pedimos ayuda a ellos, creando espacios un poco más grandes, comprando mascarillas tapabocas, gel desinfectante para el año que viene, porque estamos convencidos de que los chicos tienen que volver al cole. Lo que más hemos aprendido es que la relación, la presencia física en el colegio a nivel educacional es lo más importante que nosotros tenemos que ofrecer. Tomamos algunas decisiones sin tener todos los elementos necesarios. Viceministra, esto creo que también ha sucedido en el Gobierno, porque es difícil en esta situación nueva contar con todos los elementos necesarios para tomar decisiones adecuadas. Pero nos hemos ayudado los unos a los otros, colaborando con escuelas, asociaciones, creando una red y colaborando lo más posible, porque hacer las cosas juntos es la mejor manera de hacer las cosas bien cuando ante nosotros tenemos incertidumbre. 95% de nuestros estudiantes han confirmado su presencia, su inscripción, y muchas otras personas quisieran inscribirse el año que viene. No tenemos mucho espacio, pero bueno, una gran demanda. ¿Qué hemos aprendido a raíz de esta experiencia? ¿Qué es lo que necesita el colegio concertado y en general el colegio? Necesitamos mayor libertad. Lo han dicho muy bien los ponentes antes que yo. Necesitamos la libertad de elegir un colegio, el colegio que queremos para nuestros hijos, porque la familia es el primer gremio educacional y el colegio debe responder a esta libertad. Me doy cuenta de que muchas veces son los colegios que no quieren dar esta libertad. A los colegios a veces les cuesta tener la responsabilidad de dar libertad, pero estos meses hemos entendido que el motor de la creatividad es el colegio. Y la libertad se ejerce si la elección es de todos. Tenemos que hacer una elección que tenga en cuenta todos, que se base en el pluralismo educacional, porque el pluralismo es un valor y el valor no puede ser simplemente una idea, una palabra, tiene que ser algo concreto y por eso tiene que traducirse en dinero, en algo concreto. Me refiero a la esperanza que ya está teniendo resultados, la esperanza de obtener la paridad económica además que jurídica, también para las realidades concertadas, privadas, y espero que nazcan colegios así como este, porque la comunidad se puede hacer cargo de la educación de los chicos, de los hijos, y no solo el Estado. Este es un objetivo, que nazcan nuevos colegios. Tenemos que ayudar a la sociedad a propulsar este nacimiento, este crecimiento escolar. Todos nos hemos sentido inadecuados, el gobierno, nosotros, pero estamos intentando trabajar, lo estamos haciendo juntos. Seguramente no podremos resolver los problemas del colegio con mascarillas, con distancia social, con esos bancos, ¿no?, con las ruedas, si no obtenemos un colegio, una escuela libre, autónoma y plural. Entonces, por favor, ayúdennos a construir un colegio libre y déjenos libres de educar. Gracias. Agradezco a nuestros invitados por estas intervenciones tan preciosas. Creo que todos, después de haber escuchado estas contribuciones,
la escuela italiana todavía tiene sujetos responsables. ¿Cómo hacer que este dinamismo no sea relegado a un momento extraordinario? Creo que en este punto es necesario entender por qué en el título de este encuentro hemos puesto la cuestión de la autonomía de los colegios. Porque la autonomía ha sido la condición favorable para que los sujetos de la escuela pueden salir al encuentro de las exigencias de los chicos, incluso trabajando con otros sujetos del territorio. Por lo tanto, para mí no es tanto el colegio, sino como un espacio para los sujetos que generan la escuela. Por lo tanto, Anna Ascani, por favor, de esto que has escuchado, ¿cuál es su punto de vista sobre estas propuestas que he escuchado y la posibilidad que usted ve? Yo lo primero os agradezco esta invitación porque es la posibilidad de reencontraros, aunque sea a distancia, incluso poder entender todo lo que ha sucedido dentro de nuestros colegios durante todo este tiempo. Yo comparto una parte de esto que se ha dicho porque estamos todos trabajando para intentar que se pueda, con todos los actores de esta situación, que se pueda volver a hacer una educación presencial. Por lo tanto, debemos reconstruir en pleno derecho la educación para nuestros chicos. También se ha hablado de el colegio de una manera no común, sino de algo excepcional. En nuestro país, desde el principio, desde la periferia hasta el centro territorial, se habla de escuela. Ahí, cuando se trata, por ejemplo, de intentar hablar del primer día de la escuela o de la maturidad o de la selectividad, hoy, sin embargo, se habla de la escuela como algo que hemos visto y como un lugar donde intentar redescubrir los valores fundamentales. Por lo tanto, este es el punto del valor fundamental que está dentro de una comunidad. Aquello que decía antes la docente de la escuela de la infancia, hay una escuela y por lo tanto si hay una escuela hay una comunidad. Esto es algo que tenemos delante de los ojos. Yo creo que más que debatir de algunas cosas que ya habéis dicho sobre vosotros, más que hablar de las cuestiones de financiación que tienen menos importancia que otras, nos tendríamos que preguntar cuál es el rol de la escuela y, por tanto, en base a esto, qué modelo queríamos desarrollar y, por tanto, qué hemos aprendido de estos meses que hemos vivido. Yo siempre digo que en este país el colegio ha tenido un rol extraordinario porque, como dice una canción, el obrero ha podido tener un hijo doctor. Y por lo tanto, antes quien no tenía en casa el instrumento del conocimiento, no tenía el acceso a la información, ni a los libros, ni a las nociones que en casa eran imposibles. Ahora sí tiene el acceso a esta educación y a esta información, lo cual es un cambio. El boom económico de este país está extraordinariamente ligado a el colegio y cómo esto ha llegado a todos. Ahora, sin embargo, hay una situación un poquito distinta en esta relación con la escuela y con la formación. Porque ahora hay una forma, es decir, hay una situación que pide otra forma de vivir la escuela. Por supuesto, tiene que haber un conocimiento, pero también se tiene que dar una gran importancia a poder distinguir las informaciones, es decir, utilizar las informaciones que sirven y poder impulsar el crecimiento de los chicos como personas. Será interesante
ver que este modelo ya lo tenía en mente uno que escribía al inicio del Novecento, es decir, el siglo pasado, el siglo XX, y que está muy ligado a lo que se ha hecho en este país. Y cito, por ejemplo, a Montessori. Os cito textualmente, porque creo que esto dice mucho sobre el modelo que deberemos construir, en el sentido de que debemos hacer en 3 puntos. Dice él, el criterio de valoración de la educación es la medida en la cual crea el deseo de continuar a crecer y da los medios para hacer que ese deseo se convierta en una realidad. Es decir, la escuela es un lugar donde se da el deseo y el medio para que nuestros estudiantes puedan convertir este deseo en algo efectivo y práctico en su vida. Por lo tanto, la escuela debe crear relaciones para poder crecer como persona. Por esto hace falta esta autonomía que he escuchado antes citar. Por eso porque hace falta construirlo sobre las personas y las relaciones entre las personas. Aquello que podemos hacer para hacer viable esta idea concreta, para hacer un ideal realizable, tenemos que ir, por tanto, a mirar nuestra realidad. Tenemos más de 40.000 instituciones escolares, que se han tenido que readaptar en el tiempo para fines didácticos. Y por tanto, la primera inversión tiene que ser estratégica. Por supuesto, hay una necesidad contingente de la distancia, sino que también tenemos que tener en cuenta que si no damos espacios para poder renovar la didáctica, no podríamos transformar la escuela para que sea un lugar donde se pueda transferir el conocimiento y donde también se puedan conseguir lugares donde se pueda crecer la persona sobre su deseo y su talento. Y para esto hace falta un espacio que esté adaptado a este tipo de modalidad. Pero hoy el espacio de nuestras escuelas no lo son. Y por lo tanto, con esto intento recoger lo que han dicho al abrir el meeting Mario Draghi con palabras muy fuertes e importantes. El primer punto son los espacios. No podemos dejar que las escuelas sean lugares donde no estén todos. Es decir, yo estuve hace poco visitando mi colegio y por supuesto me vino la nostalgia porque hay una relación afectiva. Te lo encuentras casi idéntico cuando lo has dejado. Pero luego hay una responsabilidad de gobierno y yo me hago la pregunta de si ese espacio era adecuado para la chica que yo era y si es adecuado para los chicos de hoy ahora. Creo que no lo es y por eso creo que hace falta invertir en este lugar educativo que tenemos interés nosotros en construir. Segundo punto, la formación de nuestros docentes. La figura de los profesores ha vuelto a estar en el centro de discusión. Las familias también han descubierto y redescubierto que la dificultad que comporta ser responsable de ayudar a los hijos a crecer. Y por tanto se ha reconstruido una relación con la escuela que hacía tiempo que se había perdido. Y por tanto, como antes se decía, una alianza educativa. Esto nos ha dejado a las puertas de una relación que no debemos perder y por tanto hay que invertir en la formación de nuestros docentes. Ya sea como convertirse en profesores, ya sea como el recorrido que se hace tanto para enseñar como para ser profesor. No llamémoslo una carrera, llamémoslo
un desarrollo profesional. Un profesor que entra en un colegio y que no ve una perspectiva de crecimiento no está estimulado, no tiene nada que le estimule a hacer mejor lo que ya hace. Por lo tanto, hace falta proponer un recorrido que tiene que tener dentro un desarrollo estructural de la formación y del servicio y de las elecciones que tienen que hacer. Por ejemplo, si en algún momento tienen que elegir hacer algo de una manera o de otra en un curso, para que puedan ver cómo ponerse en juego delante de estos desafíos, para que pueda haber un crecimiento también para los profesores. Y el tercer punto, que es un punto muy debatido, que es la relación entre dentro del colegio y fuera del colegio. Nosotros hemos vivido en nuestra piel durante el confinamiento que nadie es una isla. Es decir, que la escuela tiene necesidad de la sociedad y la sociedad de la escuela. Entonces las relaciones se refuerzan a darse cuenta de este punto entre la escuela y las instituciones locales, entre las escuelas y el trabajo. Es decir, hay un tercer sector que es la familia. Tenemos que encontrar una relación positiva con el PCTO y que cierra en sí mismo un punto positivo, porque el PCTO tiene que hacer un recorrido para que sea un recorrido para poder orientar la sociedad y el mundo. No una preparación para solo una profesión, sino una preparación a la vida entendida en 360 grados y por lo tanto la relación con todo lo que la vida comporta. Y al ser ciudadanos en el sentido de poder exprimir sus verdaderos talentos. Estos son los grandes desafíos que tenemos delante. Porque nosotros no solo podemos estar esperando que se reabran las escuelas, sino que también esto depende no solo de la credibilidad del gobierno y del ministerio, que son cosas pasajeras, sino que también está en la credibilidad de un país y nosotros no nos podemos permitir meter en discusión el país. Por lo tanto, nosotros vamos a dar todas las garantías de seguridad. El Ministerio de Salud está haciendo un grandísimo trabajo, de manera que todas las regiones puedan desarrollarse con normalidad, para que estén los test, los controles, están trabajando día y noche sobre los espacios y los directores de los colegios están convirtiendo casi en leones para poder gestionar todo. El personal administrativo, todos están en este trabajo para poder reabrir. Pero esto tiene una cuestión de largo plazo, es decir, que hay una serie de fondos que se destinan a lo que se llama Next Generation, próxima generación, Youth, es decir, para poder generar una nueva juventud que se forma, crece y aumenta el deseo, mejor dicho, de seguir creciendo. Esto ayuda a tener los medios para que este deseo sea efectivo. Y por tanto, mi deseo es que podamos, lo que hemos vivido en estos meses, nos enseñe a que no nos quedemos en cosas contingentes, sino que nos demos cuenta de que tenemos que invertir en la justa dirección, que en este sentido es la educación y la escuela. Gracias. La ringrazio. Le agradezco muchísimo por esta intervención, sobre todo por esta evidente
como decir, puesta a punto de las cuestiones de la educación, que está formada de personas, empezando por los chicos. Desde este punto de vista, la escuela del futuro debe ser una escuela que tenga como objetivo el transmitir el conocimiento para la formación integral de estas personas. Esta es la escuela nueva que mira verdaderamente al futuro. Le agradezco muchísimo esta insistencia sobre el tema de la educación, así como le agradezco de que su intervención, en el que es evidente una necesidad que nosotros compartimos, que es la de conjugar, digamos así, una visión de largo periodo con la visión de este momento que tenemos que vivir ahora. Tenemos que mirar más allá sin olvidarnos del presente. Desde este punto de vista, hace unos días se decía que el riesgo en este momento es pensar la idea genial, ¿no? Encontrar la gran solución. Nosotros no tenemos necesidad de encontrar una idea genial, sino que, como hemos dicho esta tarde, que se han dicho palabras muy realistas, que han ayudado a reforzar esta perspectiva de que tenemos necesidad de mirar la realidad, porque en la realidad hay una riqueza, como ha testimoniado el meeting estos días, hay una riqueza de la cual aprender, una riqueza profesional, humana, de experiencias. En esta riqueza están todas las semillas para poder construir el futuro. En este sentido, yo querría subrayar algunas cosas que me parecen muy importantes. Por supuesto, lo hemos dicho y los testimonios que hemos escuchado lo han evidenciado, es que en estos meses la diferencia la han hecho las personas. Por lo tanto, me gustaría agradecer a usted, a la ministra, que haya querido tener en cuenta el recorrido de los profesores, así como la valoración de los directores de escuelas. También me ha parecido evidente la necesidad de ir a lo esencial, no solo lo esencial de las disciplinas, como nos hemos visto obligados de generar o de vivir una educación en condiciones distintas, sino ir a lo esencial es ir a las preguntas de qué significa la escuela hoy y qué perspectiva podemos dar desde este punto para el futuro. Y esto me gustaría volverlo a poner delante. Creo que es el momento de superar un momento centralista, una visión centralista de la escuela, sino que hace falta una cierta autonomía escolástica de las escuelas y cada uno pueda mirar hasta el fondo la responsabilidad. La autonomía, nosotros que queremos, es una valoración de la comunidad, es decir, la de los sujetos. Esa es la autonomía que nosotros deseamos, que son protagonistas y que por lo tanto la autonomía se convierte en el camino para valorizar este empeño, naturalmente dentro de las indicaciones de carácter general. Pero quizás este es el momento de superar la visión de la autonomía como algo funcional, sino como una concepción nueva del colegio dentro de una perspectiva subsidiaria. También las escuelas paritarias, concertadas, son parte de este sistema. Usted justamente ha señalado la importancia de los recursos que hacen falta en Europa, que ha dado a Italia para las nuevas generaciones, Y yo creo que esto es un momento para mirar el futuro y mirar, como se ha dicho, tanto en la política como la educación, es un lugar donde verdaderamente las elecciones que se dan en las escuelas son un poco impopulares y no dan directamente votos. Pero nosotros en el encuentro de esta noche le pedimos a la política que intente invertir de una manera muy potente en la escuela, porque la educación es un patrimonio de todos para la construcción
de este recorrido. También como experiencia profesional, estamos dispuestos a intentar construir este diálogo con la política y la situación que le espera a Italia en los siguientes meses, para que podamos ser protagonistas activos en términos de aporte de ideas en los lugares de investigación y los lugares de la realidad que apuntan a la innovación. Nosotros estamos disponibles a esta colaboración y por tanto pedimos a la política que escuche esta realidad profesional, que puedan sostener este desarrollo de los profesores y de los profesionales, porque la novedad no nace en los despachos cerrados, sino en estos lugares que se convierten en patrimonio de todos. Es un trabajo que se convierte en algo que si nosotros vamos a dejar como un lugar de trabajo para los próximos meses. Y yo creo que de esta colaboración pueden venir pasos nuevos para el colegio y poder reconocer y poder valorizar estos procesos. Y por tanto quiero agradecer a todos, incluso a aquellos los que están aquí, los que nos han escuchado, y les deseo un buen curso. Gracias. Bueno, creo que estuvo muy interesante. Nos vamos con varios conceptos para compartir con nuestros compañeros de trabajo también, porque como muchas veces lo notaron, la diferencia la hicieron las personas, así que nos vamos con este desafío. Y les doy muchas gracias a todos por haber estado, por la presencia, haber compartido este encuentro con nosotros. Les recuerdo que hoy es el último día del meeting, pero aún queda mucho por compartir, así que los invitamos a los próximos encuentros. A las 17, no volvamos al mundo de antes, reconstruyamos juntos. A las 20, esperar cuando todo parece imposible, testimonios del mundo. Y les recordamos que pueden suscribirse al canal de YouTube para recibir las notificaciones de los próximos encuentros, y si quieren saber más información sobre este encuentro que es el meeting, pueden visitar la página oficial meetingrimini.org. Así que muy buen meeting para todos y muchas gracias.